los creyentes nos enfrentamos a diferentes situaciones en el transcurso de nuestro caminar cristiano. Algunas cosas tenemos la tendencia a confundirlas. Sin embargo, en la Escritura encontramos definiciones bien claras con respecto a estas situaciones, como le decía hace un momento, que todo creyente en algún momento va a experimentar. Por ejemplo, los creyentes vamos a experimentar pruebas. Las pruebas, hemos hablado en algunas otras oportunidades, son aquellas situaciones, hermano, que de repente aparecen en nuestra vida, que de repente se manifiestan en nosotros, que pueden ser de diferente índole. Usted no hizo nada para que lo despidieran de su trabajo y sin embargo se quedó sin trabajo. Usted, hasta donde ha podido, ha cuidado su salud y de repente una enfermedad viene, hermano, y le ataca severamente. Y así situaciones, hermano, en el plano económico, esas son pruebas, porque usted no se lo buscó. Usted no fue a faltarle el respeto a su jefe para que lo despidieran. Usted no fue negligente en su trabajo para que lo despidieran. Simple y sencillamente, pues le tocó afrontar esa situación. Es una prueba porque, por supuesto que va a generar preocupación, que va a generar angustia. Pero también hablamos, hermano, de otra condición, como lo es o como lo son las tentaciones. Las tentaciones y las pruebas son cosas diferentes. La prueba tiene una finalidad por excelencia y la finalidad de la prueba es la fortaleza del creyente. Esa es la finalidad. La prueba purifica, hermanos, a un creyente genuino. Por eso en la carta o la epístola a los Romanos, capítulo 8, versículo 28 dice: mas a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Y hermano, y eso es definitivo. Cuando dice todas las cosas, ponga lo que usted quiere, hermano. Pero si su amor por Dios es prioritario, por sobre todas las cosas, Dios sabrá qué hacer. Dios sabrá cómo manifestarse en su vida. Y Dios puede obrar maravillosamente. Pero cuando hablamos de las tentaciones, hermano, todos nosotros también vamos a estar expuestos a eso. Las tentaciones tienen como finalidad poner tropiezo a la vida espiritual nuestra, poner tropiezo. Y ese tropiezo también tiene su finalidad, que es desmotivarnos, que es, mis estimados hermanos, que nosotros creamos o lleguemos a pensar de que, no, ¿y yo qué voy a ir a hacer a la iglesia así? Mire lo que yo he hecho, mire lo que yo me he metido, ¿qué voy a ir a hacer? No, si uno no tiene que ser hipócrita. Y muchas veces creemos que eso es muy noble de nuestra parte. Y quiero decirle que no necesariamente esa es una actitud de nobleza. En muchas oportunidades, hermano, es una conclusión basada en nuestra inmadurez espiritual. Porque la Biblia dice que no hay justo ni tan siquiera uno. Que el único que está exento de todo error es nuestro Señor Jesucristo. De allí, hermanos, todos nosotros. Ahora, el detalle está cuando hablamos de tentaciones, hermano, y poder identificar cuáles son esas tentaciones a las que yo estoy expuesto. Y ojo con esto, porque a veces hablamos de tentaciones e inmediatamente, hermano, nos conducimos a los pecados más escandalosos, a los pecados socialmente más condenables. Tentación, pecado sexual. No necesariamente, hermano, no necesariamente. Si usted tiene un problema de salud en el cual ya le dijeron que tiene que cuidarse de ciertas cosas, hermano, pero usted tiene compulsión por aquello que le han dicho que no tiene que consumir, incluyendo el alcohol, el tabaco, incluyendo, hermano, las drogas, incluyendo los excesos de azúcar, de sal y todo eso. Y si nosotros, hermano, yo ya les he contado que yo conocí a alguien que estaba muy mal de salud, tenía muchas restricciones, específicamente con el azúcar. Pero cuando le ponían algo enfrente, se lo volaba, hermano. Y cuando alguien venía y le recriminaba, y yo una vez le dije: ¿y qué está haciendo un pedazo de cake de este vuelo y una gaseosa a la par, hermano? Le digo: ¿y qué está haciendo?
Y me dijo ella, ay, hijo, es que yo quiero morirme llenita, me dijo. Y sí, así se murió, hermano. Sí, se murió. Entonces, esas cosas también podemos introducirlas en el plano de las tentaciones. Por supuesto que las tentaciones ofenden a Dios. Y ahí entramos otra vez, ¿verdad? Bueno, tentaciones, entonces pecados socialmente condenables. Hermano, cuando usted, escúcheme bien, cuando usted atenta contra su propio cuerpo, también es pecado, hermano. También es pecado. Mire, usted tiene un diagnóstico de problemas grasos, o sea, tiene colesterol, tiene hígado graso, usted debería restringirse ciertos alimentos. No, si yo oro y lo pongo en el nombre del Señor. Señor, bendice esta sopa de pata y estas 2 pupusas de queso, Señor. Bendice. Hermano, está atentando contra su propio cuerpo. Y eso es pecado. Y eso es pecado. ¿Por qué razón? ¿Acaso no dice la Escritura no matarás, pues? Y si estás literalmente inyectando veneno, no es matar. Entonces, las tentaciones van mucho más allá de eso. Ahora, ¿qué dice la palabra respecto a las tentaciones? Abra su Biblia, por favor, en la carta de Santiago, en el capítulo 1 y versículos del 12, hermanos, al 13. Bueno, 14, perdón. Bueno, 15 mejor. Terminemos en el 16, que está el punto y final. Cuando lo encuentre puestos en pie, le damos lectura a la palabra de nuestro Dios. Santiago, capítulo 1, versículos del 12 en adelante. ¿Lo tenemos, hermanos? ¿Lo tenemos, hermanos? Espero que no sea el efecto del calor, hermano. El que se duerma esta tarde no tiene derecho a café al final del culto. ¿Verdad? Bueno, algunos dirán, es que mire, deberían poner esa estrategia antes del culto. Ya va a estar derritiendo, hermano. Así que mejor después. Dice la palabra, capítulo 1, versículo 12. ¿Lo tenemos? Dice la palabra del Señor. Bienaventurado el varón que soporta la tentación, porque cuando haya resistido la prueba, recibirá la corona de vida que Dios ha prometido a los que le aman. Cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni él, sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. Entonces la concupiscencia, después que ha concebido, da a luz el pecado, y el pecado, siendo consumado, da a luz la muerte. Amén. Oramos. Padre y buen Señor, en esta tarde, háblanos al corazón, instrúyenos con tu palabra. Queremos aprender, queremos recibir más de ti en esta hora. Te lo suplicamos, bendito Dios, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Podemos tomar nuestros asientos, mis estimados hermanos. Las tentaciones es la meditación de esta tarde. Y ya definíamos al inicio que prueba y tentación son cosas diferentes. Prueba tiene la finalidad de purificar al creyente y la tentación tiene finalidad de poner tropiezo a la vida del creyente. Cuando hablamos de tentación, hermanos, nos referimos a todo aquello que tiene una, digámoslo de esta manera, que genera, en nosotros una atracción en nuestra condición carnal, en nuestra condición humana. Porque el alma no podemos hablar, hermanos, que nuestra parte espiritual puede ser tentada. Usted dirá, pero, ¿cómo? ¿Por qué el alma no y el cuerpo sí? Porque las tentaciones satisfacen nuestros deseos carnales. Una vez más, las tentaciones satisfacen nuestros deseos carnales. Por eso es que hay creyentes que cometen errores. Hermano, su cuerpo, su carne puede sentirse gratificado, pero su alma se siente acongojada, se siente dolida y se incomoda tanto por el pecado que ha cometido, porque su alma no está satisfecha, su alma no experimenta placer, lo hace su cuerpo. Entonces toda tentación, hermano, va a tener la finalidad de atraer nuestros deseos carnales. Y por eso es que hablar de tentación es tan amplio, porque no a todos nosotros nos atraen las mismas cosas, hermano. No a todos nosotros. Algunos, hermanos, podrán ver por allí, qué sé yo, una moneda de $1,
un billete de $10, de 20, de 100. Y pueden verlo allí y no les genera ningún impulso, hermano. Ningún impulso, nada. Pero hay personas que no pueden ver una cora mal puesta, hermano. No, dice, pobrecita de tener frío. Mire, ¿alguien vio una cora? No. No. Si tanto desconfías, revíseme. Y muchas veces lo hace porque sabe que no lo van a hacer. Hermano, cuando alguien siente ese impulso, esa es una tentación. Salió una broma ahí en internet como resultado de una noticia que fue real. Yo no sé cuántos de ustedes vieron la noticia de una muchacha que se robó una patrulla. ¿Vieron la noticia? Entonces vinieron algunos hermanos y comenzaron a hacer bromas, pero dentro de esa broma hay algo cierto. Porque cuando veían una patrulla sola ponían ahí, Señor, deténme estas ganas locas que tengo. O sea, se querían robar la patrulla también, ¿verdad? Y, hermanos, claro, puede parecer broma, pero hay personas que se sienten sumamente tentadas a hacer, o mejor dicho, a ir en contra de las normas establecidas. Se sienten sumamente tentados a eso, y eso es una tentación. Y algunos hermanos ya hemos pasado por allí. Pared recién pintada, no tocar. ¿Qué hace? ¿Y será que está fresco esto? Sí. Y ahí queda el gran jocote marcado, hermano. Como que si es el dedo gordo del pie. Y ahí queda. Dice, no patear la grama. A mí nadie me manda, chico. Y aquel impulso a ir en contra de lo establecido. Ahora, eso es por hablar de algunas cosas, hermano. Porque, repito, el problema es que no todos vamos a ser tentados por lo mismo. Y ojo con esto, nadie va a ser tentado con algo que no conoce. Nadie. ¿Alguna vez ha visto usted una comida que nunca ha degustado y se le ha hecho agua a la boca? Y nunca la ha comido. Eso es difícil. Eso no puede ser. A menos que haya allí un sabor que usted lo pueda asociar. Pero de lo contrario no. Yo un día fui a comer a un lugar donde uno se servía un tipo buffet y le vendían pesado. Lo que usted agarraba se lo pesaban y así le cobraban. Entonces de repente vi en un depósito, hermanos, unos pedazos de carne blanca y que se veían en una salsa tan atractiva, tan llamativa, más o menos como la salsa agridulce. Entonces dije, esto ha de estar rico, yo no sé qué es, pero ha de estar rico. Me llama la atención. No se me antojó, no salivé, por decirlo de esa manera, que es la palabra apropiada. No, pero me llamó la atención. Y yo, pues ha de estar rico. Ha de estar rico. Hermano, y lo agarré, entonces pagué y me fui a sentar, y cuando le doy el primer bocado, ¿y esto qué es? No os pregunte qué carne era porque no sé, hermano. Lo que alcancé a distinguir y a darme cuenta es que era una especie de carne que estaba en almíbar. O sea, carne cocinada en dulce. No me vengan así que se le antoja. Ay, ha de ser rico ese volado. Horrible usted. Horrible. Uno no puede ser tentado con lo que no conoce. Le puede despertar la curiosidad. Marque la diferencia. Una cosa es que cautive su curiosidad, y otra cosa, hermano, es que cautive, hermano, sus impulsos terrenales, sus impulsos humanos, sus impulsos carnales. La curiosidad, en alguna forma, sí puede ser el principio de una tentación. Por eso es que el proverbio de hoy, proverbio 23, dice, no mires al vino cuando rojea. No mires al vino cuando rojea, porque se entra suavemente. Está diciendo, no, si se pone a estar contemplando algo, de repente le va a producir curiosidad. Se ve bien. Ha de ser rico. Déme a probar un poquito. Porque le cautivó. Cuando se detiene a contemplar demasiado algo, puede despertar su curiosidad. Y por eso es que hay cosas, hermano, hay cosas a las cuales nosotros no debemos prestarles atención. La publicidad tiene como finalidad persuadirlo. Y lógicamente por eso es que hay personas que, hermano, arman estrategias y todo. Ojo con esto.
Ojo con esto. Habrá cierto tipo de publicidades que no nos van a hacer bien porque va a cautivar nuestra curiosidad y de repente vamos a querer probar aquello que nos puede inducir, que nos puede introducir a un mundo, hermano, a un mundo de consecuencias. Mire, es tan engañosa la situación que es tremendo cómo ciertos productos nocivos a la salud promueven, hermano, y se venden, bueno, o se anuncian en actividades, en eventos, hermanos, familiares. Si no, vea usted en algunas áreas del deporte quiénes están allí patrocinando. Vea usted quiénes son. Había un comercial hace tiempos, yo lo he mencionado varias veces acá, si no me equivoco. Había un comercial hace tiempo que promocionaba una bebida alcohólica. Y el principal en el comercial era un personaje que creo que, no sé si la juventud lo conocerá. Hubo una serie, creo que fue allá por los 90, no recuerdo, que salía un hombre bien, no era feo, Feyo, el renegado. ¿Lo acuerdan, hermanas? Sí. Algunos dicen, sí, Feyo, el maestro, Lorenzo Lamas, hermano, cosa más horrible. Entonces, estaban promocionando una bebida alcohólica, o el comercial era una bebida alcohólica. Y aparecía, hermano, el Lorenzo Lamas con su cabello rizado, ¿verdad? Largo, sin camisa, perfil de pastor, hermano. Así se veía el tipo, hermano, en serio. En aquellos tiempos, hoy está todo reventado, hermano. En aquellos tiempos así se veía. Y se veía en un yate, hermano. En un yate, en unas aguas paradisíacas, hermano, una condición hermosa, hermosa. Y junto a él otro montón de hombres feos. Y unas hermanas que andaban ahí con ellos también. Entonces, y la finalidad del comercial era que pues para poder disfrutar había que consumir eso, para poder disfrutar. Y salía que se reían, ¿verdad? Y salía que se tiraban al océano y que la pasaban bonito. Y cuando uno medio le alumbra el foquito, ¿verdad? Uno dice, no, pero si eso no es cierto, eso no es verdad. A veces es cierto que después de echarse unos cuantos de esos que se tira al mar a ver si sale vivo. A veces es cierto. Que viva el mar. Mira, estamos en las piedras todavía. Ahí quedó, hermano. Ahí quedó. Mis estimados hermanos, la finalidad es persuadir. Hace años hubo otro comercial, repito, porque la finalidad es persuadir, es captar la atención. La tentación entra allí cuando logra captar nuestra atención. Hubo, igual creo que, no fue en los 90, creo que un poquito más atrás, un famoso vaquero, el vaquero de una marca llamada Marlboro, el prototipo, hermano, literalmente del macho alfa, literalmente, hombre de jeans pegaditos, con botas, con sombrero, con barba sexy. Estoy hablando del vaquero, hermano, estoy hablando del vaquero. Y el tipo salía cabalgando, hermano, y una vida de campo, y algo que había que distinguirlo era el cigarrillo juntamente a él. Años posteriores, creo que fue al inicio de los 2000, si no me equivoco, al inicio de los 2000, hermanos, sacaron al mismo vaquero en la sala de un hospital, tratándose por problemas respiratorios. Pero claro, eso no se hizo popular porque habían quienes no les convenía. Pero había que captar la atención de un público. ¿Para qué? Para que se sintieran atraídos, para que sintieran la curiosidad de querer probar. Y cuando ya hemos probado algo, hermano, y ha generado gratificación a nuestra carne, entonces, hermano, surgen las tentaciones. Pasémoslo a un plano saludable, bueno, no tan saludable, pero un plano menos complicado, menos morboso. Si yo le preguntara a usted, hermano, ¿qué tipo de postres ha probado usted? Para aquellos que nos gusta lo dulce, ¿qué tipo de postres ha probado usted? ¿Y qué tipo de postres de repente, hermano, le producen a usted ¿qué le puedo decir? Un deseo intenso de quererlo consumir? Cada quien para gustos colores, hermano. Para gustos colores, siempre hemos dicho. Y si hablamos de lo dulce, a los que nos gusta el pan y que no respetamos códigos, hermano,
desde semita mata niño hasta quesadilla especial, menos peperechas, es así que no, muy dulce, hermano. Entonces, pero usted tuvo que haber probado algo para que se le antoje, para que se le antoje. No va a sentir atracción hacia algo que no conoce. Por eso es que una de las formas, hermanos, de identificar o de poder prevenir, podríamos hablar de mi caída, de prevenir, hermano, las consecuencias de mis impulsos, es identificar cuáles son las cosas que a mí me hacen apartarme de mi comunión con Dios, cuáles son las cosas que ponen tropiezo a mi vida espiritual. Hay gente que tiene compulsión por el juego y no pueden pasar por un lugar donde hay algo, o mejor dicho, ya saben dónde pasar, donde hay personas que están apostando dinero, aunque sea poquito, hermano. Ha pasado por alguna plaza, algún parque de San Salvador y ha visto un grupo de personas allí, hermano, poniendo moneditas de a 5, moneditas de a 10, de 25, de a dólar. Hay gente que tiene compulsión por eso. Y hasta está catalogado. Una persona con compulsión al juego la enfermedad se llama ludopatía. Entonces, una persona, hermano, que tiene atracción por eso, esa es su tentación. No le vayan a decir que si apuestan dinero, porque se deja ir, hermano. Yo conocí a un hombre, ya murió él, y gracias a Dios aceptó a Cristo. Este hombre tenía varios problemas. Era alcohólico y tenía el problema de la compulsión por el juego. Un día, y él mismo me lo comentó, y era un hombre mayor, me dijo, mira, me dijo, menos mal que en un rato de viveza, me dijo, puse todas las cosas a nombre de la mamá de mis hijos, porque si yo no pongo todas las cosas, incluyendo la casa, al nombre de ella, me la termino. Era alguien que había reconocido, hermano, su problema. Y ya le había tenido un embargo, una oportunidad a causa del juego. Ya había tenido ese problema y lo logró sacar. Y después dijo, no, mejor se la dejo. ¿Por qué? Yo me lo juego. Las personas que acuden a programas de ayuda como Alcohólicos Anónimos, les hacen una recomendación o tienen una forma de pues hablar entre ellos y le dicen, mire, una persona adicta al alcohol está tan lejos de su última copa como el primer día. ¿A qué se refieren con eso? Yo cuando lo escuchaba no entendía mucho. El problema es que, hermano, la persona o el cuerpo no va a olvidar el sabor o los efectos que eso produce. Por eso es que puede tener 20 años de no haber probado una gota de alcohol, pero una vez vuelva a hacerlo, inmediatamente, hermano, su cuerpo, su cerebro se traslada al último día que lo probó. Y el efecto va a ser exactamente el mismo. El mismo. Un muchacho que había salido de la droga me dijo, mira, me dijo, es que uno nunca deja de ser drogadicto. Uno nunca deja de ser drogadicto. Que uno aprende a controlar los impulsos, eso sí, eso sí. Pero que en algún momento pienso y me siento tentado a querer volver a consumir, sí. Sí, pero he aprendido a ser fuerte, he aprendido a no meterme otra vez en eso. Había un hermano, este hermano, ya les he hablado de él antes, él se llamaba, bueno, le decíamos Toño. El hermano Toño había sido un excombatiente de parte del ejército. Él en el periodo de la guerra había perdido una pierna. Y cuando terminó todo ese relajo, pues no le podría decir a causa de qué, él se metió en la bebida. Y una persona, un alcohólico crónico, una persona que todos los días le iba a ver borracho, todos los días. Un día, él llega a la iglesia donde estaba sirviendo en ese momento, una iglesia pequeñita, un sábado, y se sienta al final. Llegó con una gorrita de militar y con una camisa cortada, desmangada. Así llegó. No había bebido ese día y el hombre llegó. Al final del culto, una hermana llegó a él, habló con él y después me lo trajo y me dijo, él quiere recibir a Cristo.
oramos, recibió a Cristo, y a partir de ahí ese hombre comenzó una vida tan entregada a Dios, hermano, tan entregada a Dios, tan entregada, y sentía tanto peso por las personas con quienes él había compartido, y pasó un año, pero una persona, hermano, de esas personas o de esos cristianos que uno se siente tan, ¿qué le puedo decir?, tan agradado, porque no había actividad, no había compromiso, no había situación donde él no estuviera. Mira, hermano, vamos a pintar la iglesia. Sí, yo le entro, pero vamos a salir tarde, no importa. Mire, vamos a ir a evangelizar, vamos. Mire que esto, démosle. Así era él. Se puso a servir. Se puso a servir. Pasó un año, hermano, pero con una intensidad tremenda. Quienes lo habían conocido decían, qué cambio, se evidenciaba. De repente él tuvo un sueño, pues me lo contó. Él tuvo un sueño, dice que soñó que estaba en el infierno. Y allí en el infierno él vio a todos sus compañeros de bebida. Él los veía ahí. Y a él le dolió ver que sus compañeros estaban en el infierno. Entonces él tomó una decisión y dijo, yo voy a ir y voy a evangelizarlos. A todos aquellos bolitos que andaban conmigo, los voy a evangelizar, los voy a ganar a Cristo. Y comenzó a hacerlo. Error, que lo comenzó a hacer o lo fue a hacer, hermano, literalmente a la cantina. A la cantina, ahí se fue. Y en más de una oportunidad lo encontramos allí. Y varios le dijimos, hermano, mire, no, entendemos su sentir, entendemos su preocupación, entendemos lo que usted está experimentando, pero no vaya allá, no vaya, porque no vaya a ser que de repente usted flaquee, no vaya. No decía, yo voy a evangelizarlos, yo nada que ver con eso, hermano, no vaya, hábleles en otra parte. Cuando se les encuentre por la calle, cuando se les encuentre en algún otro lugar, allá vaya a hablarles. Si conoce su casa, vaya y hábleles en la casa, pero no les hable allí. No les hable allí, hermano, no lo haga. Él tenía tanto peso, hermano, por querer sacar a sus amigos de ese mundo, que él continuó haciéndolo. Un día, lo que tanto temíamos, sucedió. Volvió a la bebida. Hermano, ese hombre lloraba. Y lloraba, como dice la Escritura, amargamente, porque no podía contenerse ante esa situación, hermano, en la que él sentía que todo lo que había logrado, simple y sencillamente lo había botado. Ese hombre lloraba. Y él era servidor. Y le decíamos, hermano, váyase a su casa, vaya a ducharse, vaya y después viene. No importa que no venga servidor, usted véngase. A partir de esa oportunidad, él estuvo en recaídas continuas. Un jueves, no recuerdo de qué mes, ya era el año 2000, si no me equivoco. En esa iglesia había culto jueves. Después del culto, en una parte oscura de la iglesia, a una esquina de la iglesia, a unos 20, 25 metros de la iglesia. No sabemos las causas, no sabemos las razones. Vienen un par de personas, hermano, y atentaron contra su vida. Murió apedreado. Y murió. Y alguien se acercó y me dijo, ¿y usted cree que el hermano Toño sea salvo? Y le pregunto, ¿por qué me dice eso? ¿Qué le hace dudar a usted que él no puede ser salvo? Es que mire, me dijo, es que él murió en pecado y la Biblia dice que el que muere en pecado pues va a un lugar de condenación. Y dije, sí, pero el mayor de los pecados es no abrir el corazón a Jesús. Y la lucha que ese hombre tenía, usted no la conoce. El dolor que ese hombre sentía cada vez que la regaba, usted no lo conoce. Yo no le puedo decir, está en el cielo o está en la condenación. Lo que sí le puedo decir es que a ese hombre le dolía su condición de pecado. Y que la tentación, el impulso que él tenía, hermano, hacia la bebida, terminó arrancándole la vida. Porque al final dice que, hermano, cuando la concupiscencia, después que ha concebido, da a luz el pecado, y el pecado siendo consumado, da a luz, ¿qué dice? La muerte.
No, pues las consecuencias lo alcanzaron. Las consecuencias lo alcanzaron. Y muchas veces nosotros, hermano, a veces somos ingratos porque no sabemos con qué está luchando aquella otra persona, aquel creyente. Y a veces emitimos señalamientos, hermano, bastante injustos. Porque claro, el problema que él tiene no es el problema que usted tiene. O porque el pecado que él consuma no es el pecado que nosotros consumamos. No lo es. No lo es. Porque todos nosotros siempre tendremos algo, hermano, que nos va a impulsar a fallarle a Dios. El detalle está en identificarlo. ¿Cuáles son las cosas que a mí me impulsan, que a mí me cautivan? Hermano, no se trata, porque hay gente, ¿verdad?, un poco religiosa que dice, no, ese pecado, chuco. Mira, hermano, pues sí es chuco, pero es atractivo y nos termina seduciendo. Y lo mejor para no dejarse llevar por eso es identificar y decir, no, mejor no paso por allí, mejor no voy, mejor no. Porque si voy, casi seguro que voy a terminar regándola. Usted está a dieta, no vaya a la panadería, hermano, la va a regar. La va a regar. No. Uno tiene que identificarlo, tiene que saberlo. Y cuando uno lo identifica, entonces sabrá usted por qué tiene que orar. Señor, reconozco, estas son mis debilidades, las pongo en tus manos. ¿Qué tengo que hacer con las debilidades? Con aquello, hermano, de lo que la tentación se aprovecha. ¿Qué tengo que hacer? Fortalecerlo. Como los atletas, hermano. Los atletas de alta competición los evalúan completamente para ver cuál es la parte de su cuerpo más débil, más frágil. En las instituciones deportivas de primer mundo los evalúan, antes de contratarlo los evalúan, y si ven que el atleta vale la pena, comienzan a trabajarlo. Hace años hubo un jugador brasileño que no terminó sobresaliendo tanto, pero cuando lo llevaron a uno de estos clubes, el club dijo, no, mire, tiene muy débil los tobillos. Ese es el problema de él, tiene muy débil los tobillos, pero vale la pena, dijeron ellos. Entonces comenzaron, hermano, a darle ejercicio para que fortaleciera esa parte débil de él, para que lo fortaleciera, para que fuera fuerte. Cuando yo identifico mi parte débil, ¿qué tengo que hacer? Hermano, ponerle en las manos de Dios no para que se haga fuerte la tentación, sino para ser fuerte yo frente a la tentación. Y saber qué es aquello, hermano, que me separa, que me aparta o que me desmotiva en mi vida espiritual. Dice la palabra, terminemos, versículo 13, dice, cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni él tienta a nadie, sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia, la tendencia al mal que mora en nosotros, hermano, y dice, es atraído, ¿y qué más? Y seducido. Entonces la concupiscencia, nuestra tendencia al mal, después que ha concebido, da a luz el pecado, y el pecado siendo consumado, da a luz la muerte. Y alguien dirá, mire, pero todos en algún momento cedemos a las tentaciones, a veces a tentaciones que son muy, llamémosle, irrelevantes. Sí, es cierto. Todos cedemos a cosas que pueden ser irrelevantes. Todos. Que usted está cuidando su salud y de repente le pusieron 2 pupusas revueltas y dijo, en el nombre del Señor. No, pues se dejó ir, ¿verdad? Bueno, está bien. El problema se da cuando son cosas que, hermano, en definitiva afectan nuestra vida espiritual y producen en nosotros, hermano, la desmotivación. Y nos hacen creer o decir, ¿y ya para qué voy a ir? ¿Ya para qué? Cuando se sienta desmotivado a causa de su pecado, entienda que es la tentación la que está, hermano, generando ese efecto en usted. ¿Y qué tengo que hacer entonces? Vénzala, porque usted tiene el poder para hacerlo. Vénzala. Y diga, esta situación no me va a quitar mi gozo ni mi relación con Dios. Y el enemigo va a venir y le va a decir, hipócrita. Usted dígale, metido. Sí, sí es cierto. ¿O acaso con él es su relación? No, ¿verdad? ¿Con quién es? Con Dios. Y Dios dice, hermano, que
no echa afuera a ninguno que viene a Él. A ninguno. A ninguno. Y nuestro Señor Jesucristo dijo: hijitos, si alguno tuviera pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Por lo tanto, Dios, aún a pesar de nuestros muchos errores, no nos va a cerrar la puerta jamás. Quien se declara derrotado, hermano, es cada persona. Dios jamás lo va a ver como un hijo derrotado. Dios lo puede ver como un hijo que lucha por salir adelante para gloria de su nombre. Y la decisión siempre será suya. Dile un fuerte aplauso a nuestro Padre Eterno. Vamos a orar en esta tarde. El predicador ha terminado su mensaje. Es tiempo de que recibas a Jesús como tu Salvador personal. Ora conmigo de la siguiente manera: Señor Jesús, yo te recibo hoy como mi único y suficiente Salvador personal. Creo que eres Dios, que moriste en la cruz por mis pecados y que resucitaste al tercer día. Me arrepiento, soy pecador. Perdóname, Señor. Gracias doy al Padre por enviar al Hijo a morir en mi lugar. Gracias, Jesús, por salvar mi alma hoy en Cristo Jesús, mi Salvador. Amén. Bienvenido a la familia de Dios. Ahora te invitamos a que crezcas en el conocimiento de las Escrituras. Congrégate con nosotros. Estamos ubicados en kilómetro 6,5, carretera a Los Planes de Renderos.